que salió a tratar de comprar las voluntades, que salió a meter miedo para que dejáramos la lucha. Frente a eso, ¿quién nos cuidó? Nos cuidaron los afectos, nos cuidaron la cantidad enorme de ciudadanos de bien que luchan, que se organizan en diferentes movimientos. Se nos acercaron familiares de otras víctimas, que muchas veces son los que también marcan el camino. Nos cuidamos entre todos. Creo que nos cuidamos los buenos de los malos. Algún día, cuando en el gobierno o desde el gobierno, desde los estados municipales, provinciales y nacionales estén los buenos y los que entiendan que merecemos acompañamiento, asistencia integral, sin importar si el pedir justicia los salpica, los toca, si se la van a dar a todos aunque después no le pongan el voto, sin importar si viven en el municipio que gobierno o viven en el de al lado. Digo, cuando tengamos esa clase de funcionarios, seguramente nos sentiremos protegidos desde otro lugar. Hoy por hoy la protección está en la compañía de los ciudadanos que entienden que la lucha que inician los familiares después de cualquier hecho de violencia institucional, de inseguridad, de corrupción, es una lucha que ninguno la inicia para sí mismo, la inicia para los otros. Es lo que decía Cristina hoy. Si vamos a esperar que nos pase, es como que no vamos a tener mucho para hacer. Y a veces lo que les toca hacer a los que no les pasa es cuidar y acompañar a los que sí les pasa. Creo que en eso está el acompañamiento. Igual, y como familiar, sigo insistiendo que el Estado, a través de sus 3 poderes, tiene la obligación y todavía tiene la deuda de brindar una asistencia integral, psicológica, económica, médica, tal cual. Acá dice Cristina, una Secretaría de Asistencia Integral a la Víctima. No se soluciona lo que han hecho con poner un plan, como decía Sonia, o con darte una caja de leche y 2 paquetes de fideos. No se soluciona. En el caso de Sonia, lo explicaba en su casa, en la tragedia, 52 muertos, 800 heridos. En cada casa explotó una bomba. En cada casa surgieron realidades totalmente diferentes. Hijos que aprenden a vivir sin padres, madres que aprenden a vivir sin hijos. Algunos no pueden volver a trabajar, algunos no pueden volver a subirse a un tren, algunos no pueden volver a subirse a un colectivo, no pueden retomar su trabajo. Para todo eso se necesitaba asistencia. Durante 4 años hemos conseguido la condena de los responsables y no hemos conseguido un psicólogo. Hoy veníamos en el viaje y estoy tratando de conseguir un flebólogo para una mamá que viajaba en el tren, que llevaba a su hija, porque era febrero, porque era vacaciones, a Karina, y Karina muere en la tragedia. Norma queda atrapada debajo de la gente 6 meses para poder recuperarse y caminar, y no conseguimos un flebólogo que hoy la atienda. Entonces, el Estado ausente o el Estado presente, pero para hostigar y para revictimizar a las víctimas, y el acompañamiento de la sociedad civil.
respecto a esta pregunta, yo tengo la posibilidad, después de una lucha bastante ardua, de tener la custodia de Gendarmería parada en la puerta de mi casa. Pero yo siempre digo que esta supuesta seguridad que me quieren dar a mí y a mi familia, es como tener plantado al enemigo en la puerta de mi casa. Porque en vez de investigar los lugares donde venden drogas, nos viven investigando a nosotros. Gracias a Dios somos una familia normal, de trabajo. Mi hijo en una época tenía un taller de motos y constantemente los gendarmes con encendedores, incluso en horas de la noche, como yo acostumbro a no dormir mucho de noche, por ahí me levantaba en la madrugada y los veía que con los encendedores estaban buscando los guarismos de las motos para ver si las motos que mi hijo traía a arreglar eran robadas. En otra oportunidad estaban sentados dos de mis hijos en la puerta y estaban embromando entre ellos. Los chicos es común que digan, bueno, me voy a armar un porro. Estaban jugando con un papelito de los palitos de la selva. Estaban jugando entre ellos. Y ya salió una gendarme a decir que mis hijos estaban armando un porro delante de ellos. Primero, que no son tan tontos y que si lo van a armar no lo van a hacer delante de ellos, obviamente. Pero esa es la situación de seguridad que nosotros vivimos. Y para tener esa seguridad yo tuve que hacer un acampe ante los tribunales federales de Rosario en pleno mes de julio. Fueron los fríos más grandes que hubo en varios años en Rosario. Y yo tuve que hacer un acampe porque a mí me sacaron la custodia de Gendarmería, con un informe que ellos habían hecho donde decían que no ameritaba que la Gendarmería estuviera estuviera custodiando mi familia, mi casa. Otra de las cosas que hacen, por ejemplo, es cuando nosotros requerimos, por ejemplo, uno de los últimos hechos, mi hijo fue golpeado a una cuadra de mi casa por soldaditos de los narcos, y ellos no intervienen. Y cuando uno les pide la asistencia que intervengan, la contestación de ellos es que ellos están cuidando la casa. Ya, digamos, sacada y mal yo, porque esta circunstancia realmente es terrible, o sea, lo que nosotros estamos viviendo es bastante grave. Les grité, porque sinceramente me da mucha bronca. ¿Cómo van a cuidar mi casa? Mi casa no necesita que la cuiden, los ladrillos no necesitan que la cuiden, lo que necesitan que nos cuiden es a nosotros, a las personas que vivimos dentro de la casa. La casa, si se viene abajo, que se venga abajo, pero lo importante es lo que estamos adentro, somos los que estamos adentro. Después, en otra época, que me cuidaban solamente a mí. A mi familia no, siendo que a mí me habían pedido toda una lista de las personas que entraban y salían de mi casa. Yo en esa época tenía un centro comunitario donde asistía mucha gente, tuve que dejar de hacer ese trabajo, tenía un taller de panadería donde capacitaba a chicos para que pudieran tener una salida laboral. También lo tuve que cerrar porque ellos en muchas oportunidades no permitían que los chicos entraran a mi casa. Y así sucesivamente fueron coartando mi libertad. Esa es la seguridad que me está ofreciendo mi gobierno nacional y mi gobierno de la provincia. Coartar la libertad de mi familia. Nosotros no podemos salir a ningún lado solos. Mis hijos no van a ningún lado solos. Tengo chicos que están terminando el EMPA. El más chico que empezó el EMPA ahora para terminar su secundaria tiene 18 años y el más grande tiene 25. Y los llevamos y los traemos de la escuela como chicos de preescolar. Porque no pueden ir solos. No podemos tomar colectivo, no podemos tomar remise, no podemos tomar taxi. Mis chicos no salen a bailar, mis chicos no hacen actividades normales de chicos de su edad. Se reúnen en casa, también eso molestaba a los gendarmes porque se reunían en casa y obviamente se divertían como hace cualquier joven hoy en día. Un sábado se juntaban, charlaban, escuchaban música, tomaban algo. O sea, siempre controlado, digamos, por nosotros y nunca excediendo, digamos, los límites permitidos. Entonces, realmente no tenemos ningún tipo de seguridad, absolutamente ningún tipo de seguridad. Somos constantemente controlados y vigilados nosotros, los que denunciamos, los que nos atrevemos a levantar la cabeza y decir acá estamos, y hacemos visibilizar lo que nos está pasando y lo que les está pasando a muchos otros que no se animan a levantar la voz. Por eso yo siempre digo que somos las voces de aquellos que no pueden levantar su voz, porque el miedo hace que nos callemos, el miedo paraliza. Y esto quiero dejar como un mensaje para los jóvenes que están aquí presentes: no se dejen corroer por el miedo, porque el miedo hace que cada vez nos encerremos más,
que cada vez nos conectemos con el otro, y no es que nos conectamos a través de internet. El contacto siempre tiene que ser face to face, no a través del face. Nada más. Gracias. Bueno, cerrando un poco lo que mis compañeras dicen acá, digo, hablando de la ayuda integral que necesitaríamos los familiares de víctimas, en Rosario hay muchos cuestionamientos al respecto, porque yo, ahora que estoy desde el otro lado, hemos tenido reuniones muy seguidas con el nuevo gobierno, llamémosle ministro, concejales. Y la verdad, nosotros, yo desde mi lugar y desde las reuniones que he tenido, siempre digo que realmente nadie se ocupa absolutamente de nada de lo que se respecta a las víctimas en sí, porque cada víctima tiene un antes y un después, pero cada víctima necesita cosas diferentes. Es lo que yo expongo en cada reunión que tengo. Hay familiares, yo sé en mi caso, porque obviamente lo viví yo perdí mi familia, perdí mi casa porque las enterré y me fui porque los familiares de los asesinos eran vecinos míos y siguieron en el barrio, me tuve que ir. Luego del acampe, que lo único que me quedaba hasta el momento del acampe fue mi trabajo, también perdí mi trabajo. En realidad, yo perdí absolutamente todo. Pero hay otros familiares que, por ejemplo, que le ha pasado y son diferentes casos, que la han matado a un familiar y no tienen ayuda psicológica siquiera. Ni siquiera nadie se ha acercado a decir qué es lo que necesita tal o cual persona. Y las reuniones que nosotros tenemos es justamente tratar de integrar a quienes nos pasó, que lo vivimos en carne propia, tratar de ayudar al Estado con eso. Y la verdad no tenemos respuesta, porque obviamente siempre a quienes estamos presentes en esas reuniones tratan de alguna manera de decirnos en el momento que sí, que se va a ver tal o cual cuestión, porque les exponemos directamente los casos que nosotros conocemos, porque nosotros somos grupos de familiares de víctimas y cada uno tenemos grupos cerrados de WhatsApp de los familiares de víctimas donde cada uno diariamente expone lo que le va pasando. Entonces todos nos conocemos como una gran familia del dolor y no todos necesitan. Hay muchos que no tienen trabajo porque el dolor no le permite ni siquiera volver a reiniciarse laboralmente, porque es tan grande el dolor, porque no tiene ayuda psicológica para que ese familiar pueda levantarse de eso que le sucedió. Hay otros que sí tienen trabajo, pero no tienen casa. Hay quienes, como en mi caso, porque el caso de Laura y mía, de mi hija y mi nietita, fue un emblemático en la ciudad de Rosario, por todo el movimiento policial, judicial y político que causó mi acampe y todo lo que eso conlleva, que me dieron, que, digamos así, como dádiva del Estado, como no tenía dónde vivir ni cómo pagarme un alquiler porque no tenía trabajo ni nada, me dieron una vivienda donde habían matado un narco. O sea, como nadie quería ir a vivir ahí, eso es para Cristina Ojeda. ¿Por qué? Porque yo reclamaba un lugar para mi nieto, que es lo único que me quedó en la vida. Donde nadie quería ir a vivir, ahí eso estaba destinado para mí. Enfrente tengo una villa que se llama Ciudad Oculta, donde diariamente y los fines de semana, entre viernes, sábado y domingo, hay 1 o 2 muertos, tiroteos, peleas callejeras. En la semana peleas callejeras y los fines de semana tiros. Eso es lo que el Estado está haciendo con nosotros.
con los familiares de víctimas. Les doy el panorama de lo que es real. Esto es la realidad que tenemos. Esto es lo que como sociedad tenemos que cambiar. Y lo que nos ha pasado, y estamos luchando y estamos peleando, porque realmente nosotros somos quien tenemos el contacto directo con el gobierno para poder integrarnos como víctimas, para poder ayudar a otras víctimas, pero no nos dejan el espacio, no nos dan ese espacio. Entonces, toda la sociedad tiene que involucrarse en esto, toda la sociedad, todos los adolescentes de las escuelas. Y me gustó mucho eso que decían hoy de tener una materia, que se pueda crear una materia de violencia, ya desde pequeños saber qué es lo que es realmente la violencia y cómo tratar de controlarla. Sería fantástico, porque sería un cambio generacional, digamos así. Esto es lo que tenemos hoy. Yo les expreso mi experiencia y lo que están haciendo conmigo después de mi desgracia. Yo tengo un antes y obviamente un después, y mi después es este. Me entregaron una casa que nadie quería, donde hubo una muerte. En esa casa mataron a un narcotraficante. Trabajo, ahora no tengo, o sea, estoy sin trabajo, estable, sin trabajo. A punto de operarme de una cirugía que tenía pendiente que ya no se puede esperar. Esta es la realidad que tenemos. A ver, hagamos algo. Enfrentemos esto desde nuestro lugar. Pongamos cada uno nuestro granito de arena. Parémonos y digamos, esto no queremos para nuestro futuro. Que no sea solo un sueño. Que no quede en utopía. Utopía, ¿cómo se dice la palabra? Que no sea una utopía. Que sea una realidad. Que como sociedad digamos basta, basta, como dice Sonia tantas veces y le sale del alma, basta, basta, basta la violencia, pero la violencia es generalizada en todos los ámbitos. Y enfrentemos como sociedad al gobierno y digamos, si estás en un puesto porque te votamos, hacé lo que te corresponde. Eso sería un sueño realizado para mí, que estoy del otro lado ya, que yo ya lo viví. Y no deseo para nadie, absolutamente para nadie, el infierno que yo todavía vivo. Nada, eso. Muchas gracias. La última pregunta. Sí, vení, por favor. O hablo fuerte. Ya que estás hablando ahí, a tu nieto, el que quedó ahí vivo, en toda esa circunstancia de vida fuerte que ha tocado vivir, ha tenido un psicólogo, tiene una ayuda económica, como los derechos humanos de los mismos desaparecidos, que yo soy muy joven, digamos, tiene esos mismos derechos que aparece hoy un hijo desaparecido, los mismos poderes, los mismos atributos que le dan a eso, ¿se lo dieron a tu hijo? Absolutamente no. Es más, mi nieto lo tengo lejos, en un pueblo donde tratamos de protegerlo para que inclusive no se sepa dónde está, porque él es testigo principal de la causa de su mamá y su hermanita porque presenció el doble homicidio. Y yo luchaba para que me den un lugar para poder tenerlo, porque lo único que le queda como familiar directo de su madre soy yo, y a mí lo único que me queda de parte de mi hija es él. Y me dieron esta casa, este lugar, donde yo ni siquiera puedo llevarlo, y cuando lo llevo no duermo, porque a veces lo llevo porque lo necesito y él me necesita, y lo llevo, y estamos con mi yerno no, y es una lucha entre mi yerno que no me deja traerlo porque tiene miedo, él porque tiene miedo, porque a la casa donde me dieron estoy recién reforzándola con puertas rejas y sucesivamente, y porque diariamente se escuchan tiros y cosas, y yo le digo que son cohetes o cosas así cuando lo tengo. No, son cohetes, no, es porque la fiesta,
su papá en un pueblo donde no tiene un trabajo estable tampoco, y yo tampoco, y así, luchando. Está 2 días con él, 3 conmigo, y así, lo tenemos de acá para allá el nene, y así se está criando. Ahora tuvo la pérdida de su otra abuela de parte de su padre, y el nene sigue en pérdida, de pérdida tras pérdida, y sin ninguna solución. Es increíble, pero así estoy viviendo, y así están viviendo muchas otras víctimas. Porque acá no soy yo sola, como decía. Acá hay muchos más casos, y casos que son terribles también, terribles, dolorosos. Tenemos un caso en Rosario que Ariel conoce porque él siempre, Ariel de la Red Antimafia, es uno de las personas que más acompañó desde siempre a todos los familiares de víctimas. Nunca jamás hubo una marcha que él no haya estado. Y no porque esté presente, sino porque es un alma noble. Siempre digo que Ariel es un alma noble que ha acompañado desde siempre. Y tenemos el caso de Iván Romano, que lo han matado por ser gil laburante. Así le dijeron cuando lo asesinaron: te matamos porque vos, gil laburante, no nos querés invitar un poco de coca. Que también sus familiares terminaban durmiendo en un coche que no servía, porque también los asesinos de sus hijos vivían ahí, en el barrio. Y aún siguen viviendo y nadie los busca. Y esa familia es una familia de perfil muy bajo, que jamás tuvo la fuerza necesaria, ni psicológica, ni porque se devastó, una familia completa que se devastó y nadie se interesó. Yo he tenido las últimas reuniones, he hablado por esa familia. Porque yo voy a las reuniones y por ahí trato de, cuando tenemos las últimas reuniones como he tenido con el ministro, el nuevo gobierno tuvo algo bueno, que en su 5.º día nos recibió a un grupo de familiares de víctimas, los referentes de algunos grupos de familiares de víctimas, de los casos más emblemáticos, y ahí pudimos hablar por casos específicos. Fueron así. Son casos terribles que nadie se ocupa, y los que están ahora en el Estado, que no hay ni siquiera formado una secretaría ni nada, es todo informal lo que hay, gente que han puesto porque le ha tocado, porque han sido conocidos de políticos o lo que sea, lo han puesto ahí sin ni siquiera tener conocimiento. Y yo que soy tan, por ahí, me enfrento a ellos de una forma, por ahí, para que puedan entender. Yo les decía, pero a ver, un día voy al consejo, en una parte del consejo de Rosario, allá en la municipalidad, estaban formándose una pequeña secretaría para víctimas, donde nos mandaban para X cuestión de cada uno, íbamos, y ahí estaban los 3 en un de tantos momentos que me pasó vivir y asumir. Llego y estaban los 3 en una mesa, y les digo, ya sabían quién era, llego y le digo, disculpen, digo, ¿ustedes los 3 acá? ¿Saben? Los familiares de víctimas están allá. ¿Ustedes esperan que ellos vengan acá? ¿Ustedes creen que todos tienen la fuerza para poder llegar acá, a donde están ustedes, para algo que necesitan? De los 3, uno no puede ir a los barrios donde nadie quiere entrar, pero ustedes tienen un sueldo, o sea que se lo pagamos nosotros por medio, cuando los votamos, cuando a los políticos que los pusieron a ustedes, vamos a decir así. Esas son mis luchas diarias como familiar de víctimas, y a veces representando a otros. Esa es la realidad que viven los familiares de víctimas ahora, en este momento. Deambular todo el tiempo por tribunales sin que nadie, ser un ente a veces. Hay familiares que no saben ni dónde tienen que dirigirse para hacer. Nosotros, los que hemos pasado por las experiencias principales, vamos a decir, que tuvimos que aprender sobre la marcha de lo que nos sucedió, que fuimos fiscales, yo fui hasta policía de investigación, porque yo hice que encontraran al segundo implicado. Yo les dije dónde estaba, lo fuimos a buscar, llamamos al comando para que lo llevara. O sea, todo el trabajo
o lo encuentran y no permiten que ese asesino mate a otra criatura como mía o otra persona, o me sacan muerta a mí, porque yo ya no tengo más nada que perder. Pero otras familias sí, otras tienen otros hijos, tienen su esposo, no quieren perder lo que les quedó a pesar de haber perdido un familiar directo. Esa es la realidad. Esa cruda realidad es la que vivimos. Y yo, Cristina Ojeda, la verdad, estar acá presente hablándole a ustedes, a veces caminar diariamente, la verdad que no sé de dónde encuentro la fuerza, porque realmente esto es una lucha tan agotadora, es un desgaste tan grande, física, mental, psicológica, impresionante, porque es una guerra directa con el poder en sus tres poderes. Y más cuando en mi caso no me queda, y los que han seguido mi lucha lo saben, a mí no me quedó prácticamente casi nadie de familia. Mi familia era muy chica, era mi hija, mi nietito, mi papá, se fueron los tres juntos, al nene se lo llevaron lejos, me quedan dos hermanas que tienen sus problemas también de enfermedades y cosas, y soy yo para luchar para la causa y para todo el resto. Pero me transformé en esto, solo soy la mujer que lucha. El señor Carlos Bonilla, escritor santafesino, esposo de Adriana Abaca, quiere hacerle entrega de su libro Pichincha a la señora Sonia Sánchez. Por favor. Sí, pero muchas gracias y la verdad el mejor regalo que me lo hacen es un libro. Y moverte muchas de las cosas que dice están reflejadas. Bueno, quiero decirle que he estado en el mes de noviembre y diciembre filmando una película que se va a estrenar en el mes de junio aquí en Argentina, que es el tema de la trata de personas. Del año 1800 al 2015 y mi historia de vida une, y estuve en el barrio Pichincha y la verdad que fue tremendo, y estuve en el sí, queda como ahí arriba, y he entrado a ese prostíbulo, el más famoso, ¿no? que estaba ahí en Madame Sahó. Es un horror, la verdad, pero muchas gracias, muchas Es una gracias. novela, no es un relato histórico. Ajá. Es una novela. El relato histórico lo ha escrito Guglielmi. Sí, claro, lo conocí en el viaje, sí, sí. Esto es una novela, la primera novela que se escribió. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho al señor Carlos Bonilla, escritor santafesino. Va a dirigir unas palabras el señor César Baudino, director del establecimiento. Bueno, multiplicar es la tarea, ¿no? Bueno, nos vamos con toda la fuerza, gracias por sacudirnos, gracias por enseñarnos. Hay que seguir estudiando, hay que reforzar la lucha, la unidad, la solidaridad. Y bueno, nada podemos esperar sino de nosotros mismos, decía José Gervasio Ortiz hace 200 años. Así que agradecerles a todos. Viva la clase trabajadora, viva las mujeres luchadoras, viva la escuela pública. Gracias por estar.